Hola muchachos, ¿cómo están? Seguimos entonces con esta serie de videos alrededor de las diferentes etapas que comprende la formulación del proyecto y los estudios que hacen parte de las mismas. Ya hemos visto entonces que un proyecto tiene varias etapas, específicamente en su formulación, que son la etapa de idea, la etapa de perfil y los estudios de mercado y técnico hasta el momento. A estos estudios de mercado y técnico se le suma el estudio financiero. Estos tres estudios son los que en la formulación de proyectos se conocen como la prefactibilidad, donde a partir de ese análisis de los factores externos e internos que pueden incidir en el proyecto, sumado a determinar la viabilidad comercial, la viabilidad técnica y operativa, y por último, la viabilidad financiera, es decir, cuánto voy a invertir, pero también cuánto voy a obtener para que el proyecto se sostenga y sea viable financieramente en el tiempo y me genere recuperación de esa inversión. Esos tres estudios determinan la prefactibilidad y digamos son los tres primeros estudios que se hacen después de hacer ese análisis externo e interno de nuestro proyecto o nuestra solución. Y a estos estudios se le sumarían otros estudios como son el estudio administrativo legal y otros estudios, digamos, adicionales que conlleve el proyecto, ambiental, social, etcétera, etcétera. Estos estudios adicionales nos permiten tener un mayor detalle del proyecto e identificar otros riesgos que quizás no se hayan visto en estos otros estudios. Estos estudios completos nos determinan la factibilidad del proyecto. Y recordemos que la etapa de factibilidad ya es el proyecto totalmente formulado, terminado, con todos los estudios, el haber identificado efectivamente cuáles eran los riesgos principales, el poder también determinar todas las inversiones, todas las viabilidades y poder decidir ya si efectivamente vamos a pasar a la etapa de implementación o de puesta en marcha, que como les mencionaba en una de las clases, esto ya corresponde a la gerencia de proyectos. ¿Listo? Esta es la gerencia de proyectos, donde ya ese proyecto totalmente formulado y en el papel, ya nos vamos a encargar de materializarlo, de llevarlo a la realidad. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer como un checklist de lo que llevamos en este momento, ya digamos se hizo un ejercicio de idea, se hizo el estudio de perfil, se hizo el estudio de mercado y el estudio técnico. ¿Cuáles son los otros dos estudios que nos faltan para cerrar la asignatura y el proyecto que estamos formulando? El estudio administrativo y legal y el estudio financiero. Pero por, digamos, metodología, el estudio financiero lo vamos a dejar de último. Por eso los datos y la información que yo les pedí a ustedes. Nos vamos a concentrar en esta semana en el estudio administrativo y legal. Ahora bien, ¿qué tiene un estudio administrativo y legal de un proyecto? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá y nos vamos a concentrar en el estudio
administrativo y legal de un proyecto, por lo menos en sus elementos básicos. Como ustedes saben, no vamos a trabajar todos los componentes de este estudio en las empresas que tenemos asignadas, pero sí es importante saber cuáles son los elementos que lo conforman. Entonces, estudio administrativo y legal. Administrativo y legal. Como su nombre lo indica, son los estudios correspondientes a todo lo relacionado con los elementos, digamos, de soporte y de estrategia que permiten, digamos, que el proyecto funcione y alcance esos objetivos. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de soporte y estrategia, pues entra todo lo que es la plataforma estratégica. Y la plataforma estratégica es todo aquello que le da, digamos, ese propósito, ese direccionamiento, ese norte a la empresa o al proyecto. Ustedes ya lo vieron, digamos, en las asignaturas relacionadas con el tema administrativo. Acá entra todo lo que es la misión, o sea, la razón de ser, por qué existe la empresa o el proyecto, la visión, qué es lo que quiere esa empresa o ese proyecto más adelante. Entran también los objetivos empresariales distintos a los objetivos de mercadeo. Entra todo lo que son los valores, organizacionales. Es fundamental ahora que las empresas tengan unos valores que les permitan conectar con el entorno. Entonces entra todo el tema de valores y ya los principios. Esto hace parte de lo que se ha denominado la cultura organizacional. Entonces, en este estudio uno determinaría, digamos, esa cultura organizacional para definir como ese rumbo o esa razón de ser de la empresa o del proyecto. Y cuando estamos hablando de soporte, pues aquí entra todo lo que es la estructura organizacional. Es decir, la distribución de los cargos, de los roles, de las funciones, de todo el personal ligado al proyecto. ¿Listo? Entonces ya sabemos que acá entran diferentes tipos de estructuras organizacionales, unas que son de carácter horizontal, otras que son de vertical, unas más verticales, otras más horizontales. Las horizontales son más jerárquicas, las verticales son más jerárquicas, yo tengo ese lapsus. Las verticales son más jerárquicas, las horizontales son más de procesos, de etapas, pero también hay otro tipo de estructuras, circulares, correr, etcétera, etcétera. En este estudio se determina cuál es la mejor estructura organizacional para que la empresa funcione, ¿listo? O que el proyecto funcione. Y dentro de la estructura organizacional, no solo la manera como va a operar, entra también la planta de cargos de todo el proyecto con sus funciones y sus perfiles. ¿Listo? Entonces miren que el estudio administrativo, como les decía, nos da todo ese soporte para que el proyecto funcione en su totalidad, pero también nos determina toda esa apuesta del proyecto articulado lógico a la empresa cuando es un proyecto interno, desde la misión, objetivos, valores, principios que determinan su cultura organizacional. Listo. Nosotros no vamos a trabajar, digamos, esos aspectos. Nos vamos a concentrar mejor en los aspectos legales. ¿Listo? Y cuando hablamos de los aspectos legales, ¿a qué nos referimos? A todo lo que tiene que ver con, uno, contratación de este personal ligado al proyecto. Entonces aquí entra todo el tema de contratos. Y no solo del personal,
sino también de los proveedores y los diferentes actores alrededor del proyecto. Entonces, contratos y el tipo de contratación, si es por prestación de servicios, tiempo completo, tiempo parcial, indefinido, definido, etcétera, etcétera. También entra todo lo que es la formalización empresarial, es decir, el registro del proyecto de la empresa ante la Cámara de Comercio. ¿Listo? ¿En qué tipo de forma jurídica se va a registrar? Una SAS, una limitada, una sociedad, una SA, si es una cooperativa, etcétera, etcétera. Cuando es un proyecto interno, como el que estamos desarrollando, quizás uno no piensa, digamos, en esa forma jurídica porque uno cree que la empresa ya está formalizada. Si no está formalizada, pues entonces parte del proyecto puede ser explicarle al emprendedor o al empresario qué se requiere para los procesos de formalización. También dentro de lo legal entra todo lo que es el tema de protección de la marca, es decir, todo lo que es propiedad intelectual e industrial. ¿Listo? E industrial. Entonces acá entra todo lo que es el registro de marca, de los logos, de los eslóganes, de todo lo que es el tema marcario, que está muy ligado al tema comercial. Ojo, en la formalización usted registra el nombre de la empresa. ¿Listo? En este tema del registro de marca, usted registra la marca comercial, el nombre del producto o la marca como tal de lo que usted está ofreciendo. ¿Listo? Entonces, está el tema de la marca, también entra todo lo que son las fórmulas, las patentes, lo que tiene que ver con invenciones, también entran los diseños, todo lo que es diseño industrial, empaques y diseños específicos. Entra, dentro de la propiedad industrial entraría también lo relacionado con las enseñas comerciales, con las marcas sonoras, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema comercial. Y en la propiedad intelectual entra todo lo que son obras artísticas, obras de arte, pero también en Colombia entran los software. ¿Listo? Acá entran los videos, entran las fotografías, entra la música. Ojo, una cosa es la marca sonora y otra cosa es la creación, la composición musical, que es distinto. Entonces, video, fotografía, música, entra todo lo que es software, como les decía, lo que son libros, textos, etcétera, etcétera. Esta tiene un precio, esta tiene unos montos que están en la CIF. Esta es gratis, esta no vale nada, no hay que pagar. Entonces es muy importante también tener presente desde el proyecto qué hay que proteger en el ámbito industrial e intelectual. Esto que nos permite que la empresa no solo protege y blinde ese conocimiento, esa experiencia, todo eso que ha generado, sino que frente a la competencia y el mercado pues sea competitiva porque ha, digamos, protegido y también está a través de esa protección pues fortaleciendo ese vínculo de mercado. Entonces, como ven, el estudio administrativo y legal es muy importante porque nos permite ya ir afinando detalles alrededor del proyecto. Tengan presente el alcance de los proyectos. Como les decía, hay proyectos donde llegamos solo hasta prefactibilidad, donde los 3 estudios de mercado, técnico y financiero son los más importantes, o el proyecto, digamos, requiere son esos, y habrá proyectos donde efectivamente tendré que hacer este tipo de estudios. En los proyectos que estamos realizando, pues lo único que vamos a hacer es un tema muy de la identidad corporativa
y del tema de marca y mirar si, digamos, esas marcas están registradas o no. Y contarle a la empresaria si no está formalizada, qué es lo que debe de hacer y cuánto le cuesta, y si no tiene la marca registrada, pues qué es lo que debería de hacer y cuánto le cuesta de forma muy general. Porque acá sí es muy importante asesorarse, digamos, de un profesional del derecho. Así que esto es lo que vamos a trabajar durante esta semana. Vamos a mirar esos aspectos administrativos, a continuar con algo que tenemos pendiente de lo técnico y ya con todo esto tendremos los insumos para realizar el último estudio, que es el estudio financiero. Entonces recuerden que yo estoy atento para lo que necesiten y nos vemos en el encuentro. Hasta luego.